Marcos capítulo 15, versículo 33 al 38. Marcos capítulo 15, versículo 33 al 38. Leo. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El micrófono. Vamos, hermanos, a orar luego de leer la palabra, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos a comprender tu palabra y permítenos entenderla para que nosotros podamos recordar que Jesús murió por nosotros, que Jesús murió por nuestros pecados y solamente por su pueblo Él murió, y solamente con su sangre Él nos limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén. Horas muy tristes vivió Jesús. Jesús es el amado de Dios, es el Hijo amado, pero también Jesús fue el Hijo que Dios desamparó. Y hoy vamos a estar meditando en estas palabras. Jesús es el amado de Dios, el que Dios tanto ama, pero también Jesús fue desamparado en la cruz por Dios. Durante 6 horas Jesús estuvo colgado en el madero y Jesús gritó usando las palabras de un salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Expresando una profunda angustia, un profundo dolor, como nunca antes lo había sufrido. Jesús estaba sufriendo mucho en la cruz. Jesús estaba sufriendo mucho. Él, en una traducción de la Biblia dice: mi Dios, ¿por qué me has dejado? Su Dios, su Padre, Él lo llamaba en oración. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde Jesús llamaba a Dios en oración? Desde la cruz. Esas fueron algunas de sus palabras. Sin embargo, el nombre que aquí empleó Jesús fue un clamor de gran dolor y de amargura. Era una oración triste, una oración con dolor, como aquellas que los niños cuando tienen un fuerte dolor hacen: mami, cuando se sienten tristes, cuando se sienten en peligro, cuando se sienten asustados. ¡Mamá! Los niños gritan a sus madres y la mamá sale corriendo, porque ella sabe que ese grito no es un llamado normal. Es un grito de dolor, es un grito de tristeza. Y así gritó Jesús a su Padre: mi Dios, gritó Jesús. Él era el Hijo amado,
En Lucas 3:21 dice, tú eres mi hijo amado. Así lo veía Dios a Jesús, como su hijo que él amaba. Tú eres mi hijo amado. En Lucas 9:35 dice, en ti me complazco, en ti me deleito, en ti estoy contento. Dios estaba contento con Jesús. Pero Jesús era el hijo amado de Dios. Aquel en el que Dios estaba contento. Pero ¿por qué gritaba así? Eso lo vamos a ver en un momento. Jesús siempre daba gracias a Dios. En Juan 11:41, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús era el hijo que él amaba. Jesús era el hijo que Dios amaba. Jesús era el hijo que Dios bendecía. Jesús era el hijo que Dios siempre escuchaba. Él era su hijo amado. El Padre lo escuchaba y él oraba al Padre. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, él les dijo, miren, cuando oren, oren de esta manera. Padre. Lo primero, a la persona que él oraba, Jesús, era al Padre. Y así enseñó a sus discípulos. Dirijan su oración al Padre nuestro. Mis queridos niños, Jesús era muy amado por el Padre. Él lo amaba muchísimo, entrañablemente lo amaba. Y queridos hermanos, quiero que entiendan esto. Él no era simplemente alguien que iba a morir en la cruz. Él no era simplemente alguien que se ofreció para morir por nosotros. No. Jesús era el Hijo más amado de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Alguien que era como el Padre. Alguien que era en su naturaleza semejante al Padre. Igual al Padre. Alguien que el Padre siempre oía y escuchaba. En un momento él oró y le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por estas personas. Y luego hizo algo sorprendente. Llamó a Lázaro de la muerte. Era el Hijo amado de Dios. Pero ¿qué estaba sucediendo en este pasaje con el Hijo amado de Dios? Cuando llegó la hora sexta, todo se oscureció. Los cielos se oscurecieron. Porque algo pasó. El Hijo amado de Dios estaba en una cruz, muriendo por los pecados de su pueblo. Y Jesús dijo, Eloi, Eloi, lema sabactani, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo? Que el amado, el Hijo amado de Dios, Dios lo abandonó. Dios lo desamparó. Dios lo dejó a su suerte, a la muerte, en la cruz. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué Dios desamparó, dejó a su Hijo en una cruz para que muriera? En ese momento pasaron muchas cosas. En ese momento el cielo se oscureció. En ese momento hubo grandes tinieblas en toda la tierra. Duró 3 horas las tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena. Todo era tinieblas. El Hijo de Dios estaba en una cruz. El amado de Dios estaba en una cruz. Y en medio de esas tinieblas, de esa oscuridad, donde no se veía nada, Él clama, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás, mi Dios? Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió,
nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En la cruz, Jesús estaba siendo maldito por el pecado. En la cruz, Cristo estaba muriendo en nuestro lugar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo con el Hijo amado? Que Dios lo estaba desamparando. Dios lo estaba entregando a recibir la maldición por nosotros. Dios lo estaba enjuiciando. Toda la ira de Dios caía sobre el Hijo de Dios. Él estaba siendo hecho maldición. Oiga eso. Jesús ahora era hecho maldición allí en una cruz. Y durante 3 horas, en su dolor y en su soledad, siendo hecho maldición por nuestros pecados, recibiendo el juicio de Dios por nuestro pecado, Él clamó al Padre. La ley de Dios demandaba: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero nosotros no amamos a Dios así y pecamos contra Dios. La ley de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Nosotros pecamos. Pero ¿quién murió? Fue Jesús. No fuimos nosotros que tomamos el lugar de Cristo en la cruz. Fue Cristo que tomó nuestro lugar en la cruz. Fue Jesús que murió por nosotros. La paga del pecado, dice la palabra en Romanos 6:23, es la muerte. Maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas, que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley. Maldito. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? ¿Por qué Dios lo estaba desamparando en la cruz? Porque Jesús estaba pagando el pecado. Por eso Jesús está muriendo en una cruz. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Eso estaba haciendo Jesús, pagando el pecado. Cristo nos pagó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Jesús estaba pagando nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros vemos que Dios lo desamparó. Por eso nosotros vemos que Dios lo dejó en la cruz. Porque Él estaba pagando nuestros pecados. Y amados hermanos, esta parte es importante. El amado de Dios, el que Dios tanto quiere, Dios lo entregó a las sombras, a la oscuridad, a la muerte. ¿Pero por qué Dios lo entregó a la muerte? Porque Él estaba pagando por nuestros pecados. Porque Él estaba convirtiéndose en maldición. Porque Él era el maldito por la ley de Dios. Por causa de nosotros, Jesús fue desamparado. Pero también Jesús fue abandonado por Dios. Porque allí nosotros podemos contemplar el amor de nuestro Dios. Jesús fue abandonado por Dios
y dejado en una cruz, su Hijo amado, porque Él estaba haciendo maldición. Él estaba pagando por nuestro pecado, pero también porque Él era la evidencia del amor de Dios. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús estaba quitando de en medio aquello que nos quitaba a nosotros la paz. Jesús estaba en la cruz tomando nuestro lugar y muriendo por nosotros. Cristo mostró el amor de Dios. Cristo estaba mostrando a todos que Dios nos amaba y nos limpiaba y nos perdonaba. Por eso Dios abandonó a su Hijo. Dios abandonó a su Hijo en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para que el Hijo recibiera todo el juicio por el pecado. Cristo estaba siendo abandonado por Dios para mostrar el amor de Dios, para que ninguno se pierda. Por eso es que cada niño, cada joven, cada adulto puede conocer el amor de Dios. ¿Y cómo lo conoce? A través de la muerte de Jesús, a través del crucificado. Jesús murió en la cruz. Jesús fue desamparado. Dios lo dejó. ¿A dónde lo dejó? En la cruz, para que muriera. ¿Por qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y hoy, al tomar el pan y el vino, venimos a recordar eso. Venimos a recordar, a hacer memoria de que Jesús murió por nosotros, de que Jesús nos salvó, nos limpió, nos perdonó. Jesús, el Hijo amado, fue abandonado por nuestros pecados. Y si hoy tú quieres ser reconciliado con Dios, si hoy tú quieres alcanzar perdón de pecados y vida eterna, tú necesitas volver a Dios a través de Jesús. Tú necesitas creer en Jesús. Tú necesitas ver en Jesús el perdón de Dios por tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo porque Él murió por tus pecados. Y hoy, al tomar el pan y el vino, venimos a hacer memoria de esa obra. Y niños, es importante que ustedes sepan esto. Dios no te va a abandonar a ti porque ya abandonó a su Hijo. Dios no te va a dar muerte a ti por tus pecados, porque ya su Hijo murió por tus pecados. Y por eso Dios invita a niños, a jóvenes y adultos a creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esas palabras le dijo Pablo a un carcelero que le preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? Cree que Jesús murió por tus pecados. Cree que Jesús fue abandonado en la cruz por tus pecados. Cree que Jesús te limpió de toda tu maldad en la cruz del pecado. Solamente cree y serás salvo. Solamente cree. Queridos hermanos y jóvenes y niños, es por creer en Jesús que somos salvos de nuestros pecados. Fue Jesús, nadie más. Fue Jesús quien fue abandonado. Fue Jesús, nadie más murió por ti en la cruz.
Fue Jesús quien fue crucificado. Y fue Jesús, nadie más, quien se levantó de entre los muertos. Y fue Jesús, nadie más lo hizo por ti en la cruz. Por eso, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede perdonar pecados y vida eterna. Porque Él fue crucificado, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y porque Él fue abandonado por Dios. El Hijo que Él tanto amaba, que Dios amaba. Dios lo abandonó por ti. Para que tú seas reconciliado. Para que tú recibas perdón de pecados y vida eterna. Que Dios te conceda hoy, mi querido niño y joven, que no has creído en Jesús, creer en Jesús, para que seas salvo y para que Dios te limpie de todo pecado. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes a creer en Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Señor, permítenos entender que Jesús, el Hijo que tú tanto amabas, tú lo abandonaste para salvarnos a nosotros, para que Él recibiera toda tu ira y juicio por nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, a creer en Jesús. Ayúdanos a entender que cuando Él gritó, mi Dios, ¿por qué me desamparas? Él estaba clamando porque nuestros pecados eran puestos sobre Él, para que nosotros fuéramos perdonados. Oh, abre nuestro entendimiento, permítenos comprender cuán grande es tu amor, cuán profundo es tu amor, que dejaste a tu Hijo en la cruz por nosotros. Y luego que Él murió, también lo resucitaste, para que por medio de Él nosotros vivamos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.